Soy Gregory Chow, un hombre de 71 años, y desde hace 6 meses finjo que no sé que mi familia intenta destruirme. Anoche organicé una fiesta para celebrar que vendí mi empresa por 47 millones de dólares, y justo antes del brindis mi nuera Sabrina se inclinó sobre la mesa, creyendo que nadie la veía, y dejó caer una pequeña pastilla en mi copa de champán, sonriéndome con la sonrisa de una asesina, pero yo simplemente le devolví la sonrisa, porque ella no sabía que yo llevaba tiempo esperando este momento ni que la copa que había adulterado no era la que iba a beber. Antes de contarte lo que ocurrió cuando su propio padre bebió de esa copa, me encantaría saber desde dónde estás viendo este vídeo esta noche, así que déjamelo en los comentarios y dale a me gusta y suscríbete si crees que subestimar a tus mayores es un juego muy peligroso. El salón de baile resultaba asfixiante, no por el calor, porque el aire acondicionado funcionaba a la perfección, sino por el peso de las expectativas, ya que 400 personas que representaban todo el recorrido de mis 40 años de carrera me observaban, banqueros, ingenieros, viejos rivales y jóvenes talentos a los que había mentorizado, todos apretujados en ese salón ridículamente caro del Four Seasons. Soy Gregory Chow, un hombre de 71 años que odia las fiestas, pero esta era necesaria, así que di unos golpecitos al micrófono y el leve chirrido de retroalimentación silenció la sala. Amigos, empecé con voz firme, colegas, gracias por venir, y miré hacia la mesa familiar donde mi hijo Leo, pálido y delgado en un traje que costaba más que mi primer coche, destrozaba nerviosamente una servilleta de cóctel sin atreverse a mirarme, como no lo había hecho realmente en 3 años, desde que se casó con Sabrina, y allí estaba Sabrina, mi nuera, radiante, aparentando ser la esposa comprensiva, con una sonrisa perfecta, ensayada y absolutamente fría, la sonrisa de un depredador que acaba de acorralar a su presa. Alzó su copa en un gesto silencioso de felicitación, aunque sus ojos decían algo muy distinto, decían por fin. Sé que han corrido rumores, continué, así que dejadme hacerlo oficial. Desde el viernes pasado Chow Technologies, la empresa que empecé en mi garaje con un soldador y un sueño, ha sido vendida por 47 millones de dólares. La sala estalló en aplausos, no eran simples palmadas, era un rugido, gente poniéndose en pie y flashes de cámaras de reporteros financieros explotando como pequeñas bombas, mientras el número 47 millones flotaba en el aire, pesado y dulce. Bajé del pequeño escenario abriéndome paso entre manos que me felicitaban, escuchando cosas como Greg, eres un genio o enhorabuena, señor Chow, se lo ha ganado. Y entonces vi a un camarero con un smoking impecable acercarse con una bandeja de plata llena de copas hacia la mesa familiar. Era el momento, así que les di la espalda fingiendo estar absorto en él. Apretón de manos de un viejo competidor que decía francamente, Greg, jamás pensé que venderías, a lo que respondí todas las cosas buenas tienen un final, Robert, aunque en realidad no lo estaba mirando, sino que vigilaba a Sabrina. En el reflejo de un gran cuadro abstracto de la pared del fondo vi sus movimientos. El camarero colocó las copas y ella esperó a que se girara para, creyéndose oculta tras el centro de flores, deslizar la mano desde su brillante clutch tan rápida como una serpiente, dejar caer una pequeña pastilla blanca en la copa destinada para mí, que se disolvió al instante sin dejar rastro. Era buena, estaba entrenada, y me pregunté cuántas otras cosas habría practicado. No sentí ira ni miedo, sentí validación, porque tenía razón y todos esos meses de sospechas, de pequeñas piezas sueltas, de llamadas cifradas nocturnas que mi investigador privado había grabado, todo conducía a esto. Sabía que llegaría, de hecho había contado con ello, ya que toda esta fiesta de 47 millones era una trampa y yo era el cebo. Regresé a la mesa con una expresión de alegría propia de un abuelo y dije champán, magnífico, mientras el padre de Sabrina, Miche y Conrad, se erguía a mi lado ocupando más espacio del que le correspondía, hablando en voz demasiado alta con un concejal local y gesticulando mientras presumía mintiendo de haberme asesorado en la estrategia de salida, cuando lo único que me había aconsejado en la vida era cómo extenderle un cheque. El camarero se había marchado y las copas estaban servidas, incluida la mía con el veneno disuelto ante mí y los ojos de Sabrina fijos esperando. Gregory, dije con voz áspera antes de toser con un estruendo convincente, inclinándome sobre la mesa y golpeando con la mano el tallo de mi copa y la de Michei. Oh por Dios, balbuceé, provocando que todos me miraran con preocupación, mientras Leo se levantaba preguntando papá, ¿estás bien? Y yo respondía bien, solo en esos 2 segundos de distracción en los que mi mano, la misma que antes soldaba microchips,
Realizó la maniobra más importante de mi vida, un simple y elegante intercambio tras el cual la copa que tenía ante mí estaba limpia y la envenenada reposaba delante de Miche y Conrad. Solo es un cosquilleo en la garganta, dije sonriendo débilmente, y Sabrina anunció con voz demasiado alegre que empezáramos el brindis, impaciente, levantando su copa y clavando los ojos en mí. Papá, alza tu copa, ordenó, mientras. Michei, molesto por haber sido interrumpido, agarraba la copa que tenía enfrente, la que estaba destinada a mí, y yo la miraba a ella sonriendo antes de levantar la mía y decir por la familia. A Michei le encantaba oír su propia voz y quitó el micrófono al coordinador del evento para hacer un discurso presuntuoso, mintiendo otra vez mientras decía amigos. Greg es un buen amigo, un hombre brillante con quien debatí muchas veces el futuro de su empresa, aunque yo observaba a Sabrina, que no miraba a su padre sino que me observaba a mí, con la sonrisa tensa y los nudillos blancos aferrando su copa, esperando que bebiera. Pero lo más importante, continuó Mitch con condescendencia, es saber cuándo hacerse a un lado. Coincidimos en que es momento de que la vieja generación, sin ofender, Greg, retroceda, y soltó una carcajada que nadie secundó antes de proclamar que era hora de una nueva generación con visión y hambre, como su hija Sabrina y mi hijo Leo, prácticamente anunciando su toma del control de mi nueva fortuna ante la mirada avergonzada de Leo, que parecía querer desaparecer bajo la mesa, sabiendo en alguna parte de sí mismo lo mal que quedaba todo aquello. Así que quiero proponer un brindis, declaró Mitch, por el futuro y por nuevas visiones, alzando la copa envenenada, y yo repetí por el futuro mientras fijaba mis ojos en los de Sabrina, justo antes de que él bebiera la copa entera de un trago, como el hombre que nunca hacía nada a medias, especialmente beber, mientras yo solo acercaba mi copa a los labios fingiendo un sorbo. La sonrisa de Sabrina titubeó, no solo titubeó, se desplomó, y al ver que mi copa seguía llena comprendió que yo estaba bien, pasando de la confusión a la frustración y gesticulando furiosa para ordenarme bebe ya, gesto que ignoré mientras miraba a Mitch y empezaba a contar 1, 2, 3 mientras él seguía hablando de golf, hasta que al llegar a 4 se detuvo, parpadeó y la sonrisa se congeló para luego deformarse en confusión, llevándose la mano a la sien como si de repente estuviera mareado. Me siento, 5, murmuró con la voz pastosa, muy acalorado, mirando su mano como si no fuera suya, y siendo un hombre corpulento cuando cayó lo hizo con estrépito, dando un paso atrás con los ojos en blanco antes de desplomarse sobre la pista de baile y tirar una mesa pequeña llena de copas que se hicieron añicos sobre el mármol. No solo se desmayó, comenzó a convulsionar mientras emitía un sonido ahogado, y la sala entró en caos con gritos de Annette, su esposa, que se lanzó hacia él, gritando Michei, Dios mío, Michei, mientras la gente corría pidiendo que llamaran al 911 y preguntando si respiraba, pero yo no miraba al corrillo que se formó alrededor de él, sino a Sabrina, que no se movió ni corrió ni pidió ayuda, quedándose inmóvil, con el rostro convertido en una máscara de rabia pura y abrasadora porque su plan perfecto acababa de derrumbarse. Entonces se giró y entre el caos sus ojos encontraron los míos y gritó tú, señalándome con un dedo tembloroso. Mientras todos se giraban a mirarla al acusarme a voz en grito de haber cambiado las copas a propósito, sumiendo la sala en un silencio absoluto. Las luces fluorescentes de la sala de espera del hospital privado zumbaban con un sonido frío y estéril que taladraba mi cabeza. Era la 1 de la madrugada y Annette sollozaba mientras su maquillaje corría. Leo se balanceaba murmurando oh Dios, y Sabrina caminaba de un lado a otro como una tigresa enjaulada, con su vestido de $10,000. Arrugado y el peinado deshecho, lanzándome miradas cargadas de odio asesino. La puerta de la zona de triaje se abrió y un médico joven y exhausto llamó a la familia de Michei, y todos nos levantamos mientras Annette corría preguntando si su marido estaba bien. Está estable, dijo el médico, le lavamos el estómago y llegamos a tiempo, y Annette se desplomó de alivio, pero el médico añadió que en la analítica habían encontrado una dosis masiva y casi letal de olanzapina, un antipsicótico muy potente, y que por ley debían avisar a la policía, que llegaría en breve para tomar declaración, ya que se trataba de un envenenamiento deliberado y malicioso. Annette comenzó a gritar preguntando quién querría hacer daño a su marido y entonces Leo, mi hijo, que llevaba 3 años ausente, habló por fin con voz temblorosa, dirigiéndose a su esposa y preguntándole qué había querido decir cuando gritó ante todos que era mi copa, que yo lo sabía, cuando se suponía que lo había sabido, ¿cómo sabía? Que yo había intercambiado las copas,
Sabrina tartamudeó, negando torpemente, diciendo que estaba histérica, pero Leo insistió con una voz que ya no aceptaba mentiras, recordándole que había sido muy específica y que todos la habían oído, preguntándole qué había en esa copa, acercándose con horror creciente mientras ella buscaba una salida y lanzaba excusas desesperadas culpándome a mí, diciendo que debía de haberlo hecho para incriminarla, pero ya era tarde, porque vi cómo se rompía el último muro que Leo había construido a su alrededor y como por primera vez en 3 años miraba a su esposa y veía a un monstruo, no a la mujer a la que había adorado traicionando a su propio padre. Aquella noche estaba lejos de terminar cuando me quedé sentado en esa sala estéril viendo a mi hijo hundido en shock, mirándose el suelo, mientras mi mente viajaba 6 meses atrás, al momento en que acepté que el hijo que crié ya no existía y que tenía que empezar a protegerme del hombre en que se había convertido. Mi Leo no siempre fue así. Recuerdo como de niño tenía las manos siempre manchadas de grasa y soldaduras. No era como yo, un hombre de negocios. Era un creador que estudió un máster en ingeniería estructural en Carnegie Mellon y amaba los retos, construyendo cosas que perduraran, y como en su primer trabajo estaba tan orgulloso de haber participado en un nuevo puente del centro, viniendo a las cenas de los domingos con los ojos brillantes hablando de cargas y resistencia de materiales mientras yo lo escuchaba encantado solo porque lo disfrutaba. Pero hace 3 años trajo a Sabrina a casa, una mujer pulida, esa era la palabra, con un aspecto perfecto y una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos, que se presentaba como consultora financiera hablando de apalancamiento y optimización de carteras, y de pronto mi hijo, el ingeniero enamorado del hormigón y el acero, empezó a hablar de sinergias. El cambio fue lento, comenzó a vestir mejor, dejó de hablar de sus proyectos y empezó a hablar de dinero, de ingresos pasivos y de trabajar con inteligencia en lugar de trabajar duro, una de las frases favoritas de ella. Luego hace 6 meses vino a mi oficina, no a mi casa, a mi oficina, y sentado ante el escritorio donde antes hacía sus deberes me anunció que dejaba su trabajo, y yo, manteniendo la voz neutra, le pregunté dejarlo, pero si eres ingeniero jefe, y él dijo que era un callejón sin salida, usando palabras que sonaban ensayadas, diciendo que Sabrina y Mitch le habían mostrado un camino mejor, anunciando que sería director de proyectos en la empresa de Mitchell, una empresa que yo conocía bien porque la había investigado cuando Sabrina apareció por primera vez, descubriendo que era una tapadera, una consultora que no producía nada y que solo movía dinero, y que además sabía que Mitch tenía problemas, así que cuando le repetí director de proyectos y le pregunté qué tipo de proyectos, él respondió vagamente proyectos internacionales de estrategia de alto nivel, y supe que era un trabajo falso, un título inventado para convertirlo en dependiente de ese mundo y controlarlo, algo que él no veía porque estaba cegado por ella y deseoso de agradar a su nueva familia sofisticada, renunciando a lo que lo definía. Desde ese día mi hijo se volvió un desconocido, un títere de ellos y su pieza clave para acceder a mi obra de toda una vida. Así que sentado en ese hospital lo miré con una profunda tristeza fría, porque no solo habían intentado envenenarme a mí, sino que habían envenenado a mi hijo mucho antes. Cuando Leo entró en la empresa fantasma de Mitchell y empezó la presión, no fue un cambio casual, fue una campaña que comenzó con cenas tensas donde Sabrina, con fingida preocupación, decía que trabajaba demasiado y que Leo sufría por mí, mientras se la sentía como el títere perfecto, repitiendo tiene 71 años, deberías disfrutar, no necesitas ir a la oficina todos los días, y yo respondí a la oficina es lo que disfruto. Una semana después la sugerencia se convirtió en petición cuando Leo, con un discurso claramente ensayado, dijo que ya sabía mucho de gestión de alto nivel con Mitch y que quizá estaba listo para asumir más responsabilidades en Show, tal vez dirigir operaciones, a lo que casi me reí pensando operaciones. Leo, si eres ingeniero y no sabes dirigir una multinacional tecnológica, mientras Sabrina intervenía diciendo que él tenía visión y que eso era lo que yo necesitaba, frescura, y yo zanjaba diciendo que mis ojos veían perfectamente y que la empresa no era un juguete. Luego hace unos 2 meses llegaron las peticiones de dinero, que ellos llamaban capital, con Leo irrumpiendo en mi casa acompañado de Sabrina y Mitch en una intervención planificada para presentar unos planos falsos de un resort inexistente sobre mi mesa, diciendo que necesitaban un pequeño préstamo puente como gesto de confianza, y cuando pregunté cuánta confianza contestaron 5 millones como si pidieran $5, afirmando que para mí no era nada y que, por supuesto, me devolverían el dinero con intereses, a lo que respondí que no, provocando que la sala se congelara y que Sabrina tensara el rostro preguntando qué significaba ese no,
Y yo contesté que no iba a invertir en aquello y que mi dinero se quedaba donde estaba, viendo cómo se derrumbaba la máscara de civismo de Mitch al exigir que entendiera que era un asunto familiar, mientras yo replicaba que mi hijo ya tenía una carrera antes de que le dieran un título falso y una fantasía, manteniendo mi negativa y provocando que se marcharan furiosos. Después vino una semana de silencio absoluto y finalmente el último intento desesperado, cuando Sabrina me llamó, porque Leo seguramente estaba demasiado avergonzado, y con voz helada me dijo que habían sido muy pacientes, que solo querían ayudarme a asegurar mi legado, pero que yo era terco y estaba demasiado apegado, así que fuera al grano y me ordenó vender la empresa, repitiéndolo con impaciencia, pidiéndome liquidarla y tomar el dinero, diciendo que era demasiado para un hombre viejo y que pensara en los 47 millones y en lo que podríamos hacer todos con ellos, que por fin podríamos relajarnos y que Leo podría gestionar mi cartera de jubilación, y fue entonces cuando supe que no solo eran codiciosos, sino que estaban desesperados, y las personas desesperadas no piden, toman, así que le respondí: sabes, Sabrina, es una idea muy interesante, déjame pensarlo. Colgué el teléfono. En ese momento supe que mi vida corría peligro y que tenía que preparar la trampa, así que llamé a mis abogados y les dije: empezad la venta ya. No, no soy un viejo ingenuo, de verdad miraron mi pelo cano, mis 71 años, y vieron a un idiota. Pensaron que después de 40 años navegando en el mundo despiadado de la tecnología, de levantar un imperio desde un garaje, me derribaría una consultora codiciosa y una compradora compulsiva. No construí show confiando en sonrisas, y en el mismo momento en que Leo, mi hijo, dejó su trabajo de ingeniero para aceptar ese falso puesto de director de proyectos en la empresa de Michei, hice una llamada que no fue a mi abogado, aún no, sino a Ben Carter. Ben ha sido mi director financiero durante 30 años, un hombre que confía en los números, no en las personas, que no cree en sinergias ni visiones, cree en balances, y sabía exactamente a quién llamar. El hombre al que Ben contrató no es el tipo de persona que encuentras en la guía telefónica. Se llama Jensen, ex inteligencia militar, especializado en espionaje corporativo y en encontrar la podredumbre bajo los cimientos. Me reuní con él en un diner tranquilo de una zona de la ciudad que casi nunca piso y no tuve que decir mucho, simplemente deslicé una carpeta por la mesa con los datos de la nueva familia de mi hijo, Michei Conrad, Sabrina Conrad, y le dije: quiero saberlo todo, sus finanzas, sus socios, sus debilidades. Jensen no tomó notas. Solo escuchó, bebió su café solo, asintió una vez y se marchó. De eso hacía 4 meses, y el primer informe llegó a mi mesa 2 semanas después, un archivo de apenas 10 páginas en el que cada palabra era devastadora. Michei Conrad, Conrad Global, no era una empresa, era un castillo de naipes. El informe de Jensen mostraba una red de sociedades pantalla, préstamos masivos impagados y una lista de inversores privados furiosos, dejando claro que Michei no solo estaba en problemas, estaba al borde del colapso total, dirigiendo un esquema Ponzi clásico en el que usaba el dinero de nuevos inversores para pagar a los antiguos mientras llevaba una vida de lujo absurdo. Necesitaba liquidez ya, no solo quería mi dinero, lo necesitaba para no acabar en una prisión federal. Y luego estaba Sabrina, cuyo dossier era todo un espectáculo. Mi nuera no solo estaba endeudada, se ahogaba en deudas, unos $200.000, no de hipoteca ni de estudios, sino de puras tarjetas de crédito con intereses altísimos, American Express Black, Cartier, Neiman Marcus, un Maserati que no podía pagar, joyas que tampoco podía pagar, viviendo como la hija caprichosa de un multimillonario con los últimos vapores del imperio tambaleante de su padre, a un pago fallido de que su propio mundo se derrumbara. Estaban desesperados, y eso explicaba la presión, el préstamo puente de 5 millones, el empeño en que vendiera mi empresa, pero no explicaba el plan completo, y eso llegó en el segundo informe de Jensen hace apenas una semana, resumido en una sola fotografía. Sabrina sentada en la terraza de una cafetería, hablando con un hombre de aspecto respetable, unos 60 y tantos años, pelo blanco, ojos amables, cara de médico. Se llamaba Arthur Finch, y yo mismo busqué su nombre en mi red, descubriendo que no era solo un médico, sino un exmédico al que le habían revocado la licencia para siempre hacía 5 años por negligencia grave y falsificación de historiales, aunque el informe de Jensen iba más allá y mostraba su verdadera especialidad. Había cobrado muy bien de varias familias de personas ricas por diagnosticarles falsamente demencia temprana y Alzheimer, fabricando escáneres cerebrales falsos.
manipulando pruebas cognitivas para facilitar que esas familias obtuvieran poderes notariales de urgencia y se apropiaran de sus bienes. Cuando vi esa foto se me heló la sangre y todo encajó, todos esos pequeños comentarios. Papá, ¿te encuentras bien? Pareces despistado. Greg, deberías dejar que Leo maneje el estrés. No le viene bien a tu cabeza a tu edad. El padre de una amiga fue tan triste, empezó a perder la cabeza y tuvieron que ingresarlo por su propia seguridad. No solo intentaban convencerme, estaban preparándose para encerrarme, iban a declararme mentalmente incompetente, iban a robar mi empresa, mi dinero y mi cordura con un movimiento legal limpio. Así que cuando Sabrina me llamó ese mismo día y preguntó Greg, ¿has pensado más en vender? Yo sonreí y mentí. ¿Sabes qué, Sabrina? Le dije, es una idea maravillosa. Llamaré a los corredores mañana. Inicié la venta y planifiqué esta fiesta, una trampa de 47 millones, sabiendo que se impacientarían y no podrían resistirse a acelerar su plan para hacerme parecer confundido o enfermo delante de 400 personas. Y cuando vi a Sabrina dejar caer esa pastilla en mi copa supe que la receta de Arthur Finch estaba a punto de dispensarse, solo que al paciente equivocado. A la mañana siguiente estaba en el hospital, donde la policía había sido sorprendentemente eficiente, porque tras la confesión histérica de Sabrina en plena fiesta ya habían apostado agentes a la puerta de la habitación de Michei. Antes de que despertara, considerándolo un riesgo de fuga o quizá un objetivo, y me dejaron entrar como parte implicada. Me quedé al pie de la cama viendo a Michei y Conrad parecer pequeño, sin rastro de arrogancia, solo piel pálida y sudorosa de viejo enfermo, conectado a un monitor que pitaba con un ritmo molesto y a una vía por la que goteaba suero. Estaba despierto, apenas. Sus ojos amarillentos y llorosos se abrieron con esfuerzo buscando enfoque hasta que murmuró Greg con una voz raspada, seca como papel, preguntando qué había pasado, qué, y yo respondí te han envenenado, Mitch, con frialdad, mientras sus ojos se abrían con una confusión genuina. Antes de que pudiera contestar la puerta silbó al abrirse y entró una mujer de unos 50 años, no una enfermera, con bata blanca impecable sobre un traje gris acero y un rostro afilado, inteligente y profundamente impaciente, cuya placa decía doctora Alani, jefa de toxicología. Llevaba una carpeta en la mano y preguntó señor Chow. Mirándome, a lo que respondí sí, soy Gregory Chow, pero ella me interrumpió diciendo ya sé quién es y se acercó a Michei con una mirada fría y clínica, explicando que la policía le había pedido asesoramiento personal en el caso y que lo que habían encontrado era clínicamente fascinante. ¿Fascinante? Pregunté, casi muere. Y ella me corrigió al instante abriendo el expediente y aclarando que en realidad nunca corrió peligro de muerte, que eso era lo interesante, que la dosis que había ingerido era masiva, sí, diseñada para incapacitar y sacudir el sistema, pero que la sustancia, olanzapina, un nombre que yo no había escuchado y que, según dijo, solo conoce un psiquiatra, era un antipsicótico muy potente que se usa para tratar esquizofrenia grave o trastorno bipolar, una especie de grillete químico de alta potencia que seda y confunde. Y añadió, sacando una impresión, que la pastilla no era algo que Sabrina hubiera cogido sin más del botiquín de alguien, sino una formulación especial. De alta potencia, no disponible comercialmente, algo preparado a medida, especializado. Así que intentaba matarlo, concluí, pero la doctora Alani negó con una pequeña y exasperada respiración, explicando que ahí estaba la paradoja, que una dosis masiva como esa es aparatosa y violenta, parece un ataque brutal, pero que ese fármaco tiene otro uso off-label mucho más insidioso y que en dosis pequeñas y crónicas, administradas durante semanas escondidas en el café de la mañana o mezcladas con un multivitamínico, hace algo completamente distinto. Imita exactamente los síntomas clínicos de una demencia de aparición rápida. Noté cómo la sangre se me helaba, cómo el aire se me escapaba de los pulmones, y los comentarios de Sabrina y Leo se agolparon en mi mente formando una imagen horrorosa. Papá, ¿te encuentras bien? Pareces olvidadizo. Estás confundido, Greg, ya me contaste esa historia, no le viene bien a tu cabeza a tu edad, necesitas descansar, mientras la doctora continuaba con voz afilada explicando que empieza con confusión, luego fallos de memoria reciente, paranoia, dificultad al hablar, cambios emocionales, y que para un observador externo, especialmente un médico que quiera verlo, o al que le paguen por verlo, parece exactamente Alzheimer. Me dejé caer en la dura silla de plástico susurrando Dios mío, mirando a Mitch, que escuchaba con la cara lívida, sabiendo, claro que lo sabía, que formaba parte del plan. No intentaban asesinarme, dije al fin con la boca llena de
Ceniza, y la doctora, mostrando por primera vez un destello de compasión, respondió: no, señor Chow, no querían matarlo, querían borrarlo, iban a declararlo mentalmente incapaz. La fiesta, el anuncio de los 47 millones había acelerado su calendario, ya no podían esperar al envenenamiento lento, necesitaban un espectáculo público. Darme una dosis enorme esperando que me desplomara en el escenario, babeando, incoherente, desvariando, un viejo loco derrumbándose ante 400 personas, la justificación perfecta para decir tenemos que ingresarlo por su propia seguridad y quedarse con todo. No era un intento torpe de asesinato, era un plan brillante y diabólico para robarme la vida mientras yo seguía respirando. Me hundí más en la silla, con el pitido del monitor convirtiéndose en un rugido lejano y la frase imita exactamente los síntomas clínicos de una demencia de aparición rápida taladrándome la cabeza, mientras los últimos 6 meses cobraban sentido de golpe, no como un complot de asesinato chapucero, sino como una aniquilación sistemática, completa y total de mí mismo. No querían mi cadáver, querían mi nombre, mi firma, mi poder, empuñados por ellos mientras yo me quedaba babeando en una habitación acolchada, borrado legalmente. Todos esos comentarios, esos gestos de preocupación fingida que ignoré. Papá, ¿te encuentras bien? Pareces olvidadizo. Aquello de Leo hace 3 semanas cuando perdí las llaves del coche que Sabrina luego encontró casualmente. Donde siempre las dejo. Greg, deberías dejar que Leo se encargue del estrés. No le viene bien a tu mente a tu edad. Aquello de Michey en la cena tras cuestionar yo una discrepancia en un informe suyo, el padre de una amiga, fue tan triste. Empezó a perder la cabeza y tuvieron que ingresarlo por su seguridad. Aquello de Sabrina, voz de miel y ojos de hielo. Me di cuenta de que me estaban haciendo luz de gas, plantando las semillas, y pude ver su plan original con claridad. Un veneno lento, una obra maestra de crueldad empezando con pequeñas dosis de ese polvo en mi café diario durante semanas hasta que empezara a confundirme, a faltar a una cita, a olvidar un nombre, a arrastrar las palabras en una junta, y ellos ahí, listos para sostenerme. Ay papá, solo estás cansado, no te preocupes, Greg, yo me encargo de esa reunión. Leo, cariño, creo que debemos llamar a un médico, estoy tan preocupada por él. ¿Y a quién llamarían? Por supuesto, a Arthur Finch, el médico desacreditado con sus ojos compasivos, que haría pruebas, negaría con la cabeza y diría lo siento mucho. Leo, Sabrina, esto parece una demencia de aparición rápida clásica, es un peligro para sí mismo, no puede gestionar sus asuntos, y luego montarían la intervención, sentándome en mi propio salón con caras de falsa pena, diciéndome que me querían y que era por mi bien, con un juez, amigo de sus abogados, firmando los papeles de poder notarial y tutela, apoderándose de Chow, de mis cuentas, liquidándolo todo y encerrándome en la residencia más cara, más segura y más aislada que encontraran por mi propia seguridad, convirtiéndome en un fantasma de mi vida mientras el mundo vería a Gregory Chow, el visionario tecnológico, reducido a un anciano balbuceante, incompetente, mientras su amorosa familia gestionaba a regañadientes su vasto imperio. Era perfecto, paciente y malvado, pero yo lo arruiné vendiendo la empresa demasiado rápido, llamando a los corredores, fijando el precio y cerrando el trato en 72 horas, 47 millones, convirtiendo mis activos, mi empresa, en dinero contante y sonante en mi cuenta bajo mi control, y destruyendo su plan a largo plazo, obligándoles a improvisar. Ya no tenían semanas, la venta lo había liquidado todo y ellos entraron en pánico, necesitando un plan nuevo, rápido, público e inapelable, y eso fue la noche anterior. La fiesta no era una celebración para ellos, era una oportunidad. Su último intento desesperado, porque ya no podían construir durante meses un caso de demencia, tenían que fabricar el evento, una dosis masiva no para matarme sino para provocarme un brote psicótico completo ante 400 personas influyentes, viéndome desmoronarme en el escenario, con la empresa vendida y la fortuna asegurada, mientras empezaba a delirar, a caer, a arrastrar las palabras, violento, paranoico, incoherente, una tragedia. Pobre Greg Chow, el estrés lo rompió, con Sabrina y Leo corriendo a mi lado como hijos perfectos, diciendo que los médicos les habían advertido y que yo llevaba meses confundido, con Arthur Finch listo entre el público como amigo de la familia dispuesto a administrar un sedante, y una ambulancia, no un coche fúnebre, esperando fuera. Para medianoche estaría ingresado y el lunes por la mañana estarían en el juzgado con una docena de testimonios del propio evento confirmando mi colapso mental público, consiguiendo la tutela antes del mediodía. No.
Era un intento chapucero de asesinato, era un giro de guión brillante de último minuto, y casi funcionó. Habría funcionado si no hubieran subestimado al viejo al que intentaban borrar. Me fui del hospital una hora después sin quedarme a ver despertar a Mitch. No lo necesitaba, ya tenía lo que quería, y de vuelta en mi despacho. Una habitación en la que ellos no se habían molestado en entrar en años, rodeado de libros y esquemas. Miraba la pared viendo cómo encajaban las piezas de su plan. La demencia, el espectáculo público, el médico desacreditado. Cuando mi teléfono vibró sobre la mesa, era Leo, y dejé sonar 3 veces antes de contestar con un hola, Leo, mientras escuchaba su voz no solo nerviosa sino histérica, el grito de un hombre cuyo mundo no solo se derrumba sino que arde, suplicando papá, tienes que volver a casa ahora mismo, es Sabrina. Permanecí callado, esperando, hasta que añadió que se estaba volviendo loca, que tenía que ir a casa a arreglarlo, que amenazaba con llamar a la policía, y yo apreté el teléfono preguntando tranquilo la policía. ¿Por qué haría eso, Leo? Y él lloriqueó que estaba diciendo que yo lo había hecho, que estaba gritando, diciendo a su madre y a todo el mundo que yo había envenenado a Mitch a propósito, y ahí estaba, era precioso en su propia lógica psicopática, un giro perfecto. El plan A, declararme incompetente, había fracasado y explotado en sus caras en la fiesta, así que cambiaban sin esfuerzo al plan B, y si no podían convertirme en la víctima, me convertirían en el villano, usando su propia confesión histérica en público. Era tu copa, tú la cambiaste, no como confesión sino como acusación, dibujándome como un titiritero frío, un hombre de 71 años capaz de sacrificar al suegro de su hijo solo para librarse de una nuera molesta, destruyendo mi reputación, atándome a juicios y drenando mis cuentas con una causa penal. Otra forma de ganar, está fuera de control. Papá, rogó Leo, tienes que hablar con ella, eres el único que puede calmarla, y el anzuelo quedó echado, porque necesitaban que volviera a la casa, a su territorio, y luego Leo dijo las palabras que lo confirmaron todo. Ha llamado a alguien, a un profesional, dice que necesitas ayuda, que tienes delirios, ha invitado a un médico, un especialista, a venir a hablar contigo, está de camino, por favor, papá, vuelve a casa y habla con él, por favor, un médico, claro. Arthur Finch, el especialista en demencia desacreditado, con la trampa lista para declararme incompetente y criminal a la vez. Muy bien, Leo, dije con la voz temblando lo justo, voy para allá, sin abogados, solo familia. Colgué y llamé de inmediato a Ben Carter. Ben, dije, ha llegado la hora, están todos en la casa y han traído a su falso médico. Miré mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana del despacho y añadí prepara al equipo y asegúrate de que las cámaras estén grabando antes de que cruce la puerta. Caminé por el sendero de piedra hasta la puerta principal de mi propia casa, la casa que construí, la casa en la que cría mi hijo. Dentro reinaba un silencio demasiado profundo, y Ben Carter y su equipo ya estaban dentro, porque mi investigador, Jensen, había desactivado la alarma 2 días antes e instalado su propio sistema de audio y vídeo en el salón. De manera que me esperaban en mi despacho, la única habitación a la que Sabrina nunca entraba porque estaba demasiado polvorienta. Introduje la llave en la cerradura, la giré y empujé la puerta, notando el aire frío en el interior mientras avanzaba hacia el salón, donde me los encontré, un tribunal. Leo sentado al borde del reposapiés, con las manos entrelazadas tan fuerte que los nudillos se le habían puesto blancos y una expresión de no haber dormido en una semana. Annette, la esposa de Michei, ocupaba mi sillón de cuero favorito como si fuera su trono, con el rostro congelado en una máscara de fingida preocupación. Y Sabrina estaba de pie junto a la chimenea, interpretando el papel de esposa aterrorizada y en duelo. En cuanto crucé el umbral fingió sobresaltarse y dio medio paso atrás, una actuación perfecta de mujer que teme a su abusador. Sentado frente a ellos, en una butaca alta y formal, había un hombre al que nunca había visto en persona pero cuyo rostro conocía al detalle. Un sujeto de 60 y tantos años con un pelo plateado amable y una expresión profundamente compasiva, camisa blanca impecable. Y Pajarita, la imagen misma del profesional veterano y empático. Papá, dijo Leo con la voz quebrada poniéndose en pie, gracias a Dios que estás aquí, este es el Dr. Baseman, así lo llamaban, y yo lo miré sabiendo que su verdadero nombre era Arthur Finch, sabiendo cuál era su especialidad y su tarifa, porque el informe de Jensen incluía cada detalle hasta la demanda que le costó la licencia médica. Se levantó y se acercó, tendiéndome la mano con un apretón firme, cálido y completamente falso mientras decía Gregory, es un placer conocerte, me alegra que hayas querido hablar con nosotros,
Y yo respondí: mi hijo dijo que era urgente, interpretando mi papel. Miré alrededor, confundido, preguntando qué era todo aquello, Sabrina, Annette, qué estaba pasando, y Sabrina rompió a llorar en el acto, perfecta, justo a tiempo, sollozando mientras se secaba los ojos secos con un pañuelo y decía: estamos preocupados por ti, Greg, estamos tan preocupados. Finch, disfrazado de Baseman, me guió hasta el sofá como si fuera un niño frágil, diciéndome: por favor, siéntate, Gregory, tu familia te quiere mucho, te han llamado porque han notado comportamientos preocupantes, temen que no estés bien. Miré a Leo y pregunté: ¿comportamientos? ¿Qué comportamientos, hijo? Pero él no pudo sostenerme la mirada, solo se quedó mirando sus zapatos. Y Finch tomó el control diciendo: está bien, Leo, esto es difícil, antes de girarse hacia mí con el semblante clínicamente preocupado y explicarme que, según mi hijo, estaba teniendo episodios de paranoia y confusión, que hacía acusaciones y estallaba de manera agresiva. Yo no lo entiendo, tartamudeé, y Sabrina intervino con la voz temblorosa por el miedo fingido, recordando que la noche anterior, dijo, en la fiesta, yo había atacado a su padre, que había intentado envenenarlo. Que, no, dije, elevando la voz en pánico fingido, eso no es verdad, fue un accidente, no sé qué pasó, ¿ves?, murmuró Finch con suavidad, asintiendo hacia Leo. Negación, agresividad, es un cuadro clásico, y se inclinó hacia adelante con voz baja, hipnótica y paternalista para decir: Gregory, escúchame, tu nuera te vio cambiar las copas, sabe que lo hiciste a propósito y cree que eres un peligro para ella y para ti mismo. Pero ella, señalé a Sabrina, ella es la que... ¿Qué, Gregory? Apretó Finch con suavidad cortante. ¿Qué dijo qué? Ella dijo que cambiaste las copas. ¿Por qué iba a inventarse eso? Ahí estaba la trampa, mi palabra contra la suya, la palabra de un viejo confundido y paranoico contra la de su nuera aterrada. Ella miente, insistí alzando la voz, y Finch remató recordando que su padre estaba en el hospital, añadiendo que Sabrina había dicho que yo estaba obsesionado con sus finanzas, que la seguía, convencido de que formaba parte de una conspiración contra mí, a lo que yo respondí: pero lo está, gritando, sabiendo que ese arrebato encajaba a la perfección en el papel que querían para mí. Greg, dijo Finch con tono súbitamente duro y autoritario, basta, no estás bien, estás sufriendo un grave delirio paranoide, tu familia está aquí para ayudarte, ya hemos hablado con el juez del Tribunal de Sucesiones, tenemos un coche esperando fuera y vamos a llevarte a una clínica privada donde podrán evaluarte y estarás seguro. Ahí estaba el movimiento final. No era una simple intervención, era un internamiento inmediato, con el falso médico, el testimonio amañado y, estaba seguro, un montón de documentos preparados para que un juez los firmara. No, dije encogiéndome en el sofá como un animal acorralado, no iré, no podéis obligarme, y Sabrina se puso en pie, con las lágrimas falsas sustituidas por una frialdad tajante al decir: claro que podemos, Greg, y lo haremos, es por tu propio bien. Pero yo no he hecho nada malo, supliqué. Sabrina, diles la verdad, diles lo que hiciste, y ella soltó una carcajada fría y cortante diciendo: que no hice nada más que intentar quererte y tú me lo has pagado intentando asesinar a mi padre. Estaba tan cerca de la meta, tan arrogante, que creía haber ganado, así que jugué mi última carta desesperada susurrando: pero te vi poner la pastilla en mi copa. El rostro de Sabrina se contrajo, miró a Finch y él le dio un leve asentimiento casi imperceptible: está acorralado, remátalo. Y ella avanzó hasta ponerse a unos centímetros de mi cara y escupir bajito: venenosa, no viste nada, viejo, y aunque lo hubieras visto, ¿a quién crees que van a creer, a mí o al viejo confuso y violento que acaba de envenenar a mi padre? Sonriendo con un jaque mate en los labios. Eso, dije yo con la voz de pronto clara, firme y fuerte, es una excelente pregunta. Miré por encima de su hombro hacia la puerta de mi despacho y pregunté: ven, ¿lo has grabado todo? Y Sabrina se quedó helada, con la sonrisa borrada. ¿Qué? Murmuró justo cuando la puerta del despacho se abrió y la trampa se cerró por completo. Yo sostenía el teléfono en la oreja escuchándola. Súplica desesperada, llorosa, de mi hijo diciendo que iba en camino, que por favor volviera a casa a hablar con él, mientras la trampa se completaba con el falso médico, las acusaciones inventadas y el coche esperando, preparados para ingresarme, y mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de anticipación. Solté un largo suspiro tembloroso asegurándome de que el micrófono lo captara y dije: doctor Leo, creo que no estoy enfermo, con voz apenas audible, la de un viejo aterrorizado y confundido,
a lo que Leo insistió que solo estaba allí para hablar, para ayudar, que Sabrina solo estaba asustada, que todos lo estaban, rogándome. Está bien, dije al fin con la voz quebrada. Está bien, hijo, iré a casa, gracias a Dios, papá, respondió él, pero sin abogados, ¿verdad? Supliqué, dándole la frase que sabía que quería. No quiero problemas, solo familia, ¿lo prometes? Y él contestó sí, sin abogados, solo familia, solo vuelve a casa, por favor, lo arreglaremos, y yo susurré. Voy para allá antes de colgar. El silencio en mi despacho era absoluto cuando dejé el teléfono sobre el escritorio de caoba, con el temblor, el miedo y la confusión desapareciendo de golpe, mi mano perfectamente firme, mi respiración lenta y uniforme, dejando caer la máscara del anciano senil. El hombre que marcó el segundo número no era el mismo que había hablado con Leo. Llamé al número privado de Ben Carter y él contestó al primer tono. Greg, dijo, y yo respondí Ben, ha llegado la hora, mi voz fría, clara y afilada como un bisturí. No hubo sorpresa en la suya, lo habíamos preparado, me informó de que se estaban moviendo contra mí, que Leo acababa de llamar, que la intervención estaba lista y que el falso médico me esperaba en casa en ese mismo momento, con el plan de internarme esa noche. Mi equipo está a 5 minutos, dijo Ben. Jensen ya está monitorizando la señal en directo desde el despacho y tendrá ojos sobre ti en cuanto entres. Perfecto, contesté, esto es justo lo que queríamos, están todos en el mismo sitio, pero esto ha ido más allá de una simple acusación de fraude. Ben, intentaron envenenar a Mitch y van a acusarme a mí, están jugando a muerte. Nosotros también, replicó Ben, ¿qué necesitas? No solo tu equipo de seguridad, dije poniéndome en pie y alisando la chaqueta. Llama a tu contacto en comisaría, quiero agentes uniformados, quiero que se queden a una calle, listos para moverse cuando les dé la señal. Quiero que sea oficial, Ben, quiero que sea limpio. Entendido, tendremos 2 patrullas y 2 de mis chicos de seguridad de incógnito, respondió, y yo añadí excelente, entraré solo, quiero que se sientan completamente en control, quiero que ejecuten su jugada, quiero que lo digan todo ante las cámaras. Greg, es arriesgado, advirtió, y yo respondí no es arriesgado, es una obra de teatro, y ellos no tienen ni idea de que llevo meses leyendo su guión, dile a tu equipo que espere mi señal. ¿Cuál será la señal?, preguntó, y yo me detuve con la mano en el pomo de la puerta para responder la reconocerás cuando la oigas. Ven, voy para allá. Introduje la llave en la cerradura, y el clic del cilindro al girar sonó anormalmente alto en el silencio. Empujé la puerta y el aire de mi propia casa me pareció frío y rancio, como si llevaran horas esperándome. Entré al salón y mis pasos vacilaron, porque aquello no era una reunión familiar, era un tribunal. Leo, mi hijo, encaramado al borde del reposapiés con las manos tan apretadas que los nudillos parecían de hueso, mirando la alfombra sin atreverse a mirarme, Annette sentada en mi sillón de cuero, el que me regaló mi difunta esposa, tomando el asiento de poder con el rostro convertido en una máscara de preocupación engreída, y Sabrina junto a la chimenea, con un jersey de cachemir suave, la imagen de la víctima frágil que, en cuanto entré, fingió estremecerse y dio ese pequeño paso atrás ensayado, como si temiera que la golpeara. Sentado justo enfrente, en la butaca formal, estaba el hombre al que nunca había visto en persona pero cuyo rostro conocía al detalle, un sujeto de 60 y tantos con cara apuesto y amable, el pelo plateado peinado con esmero y una expresión extremadamente compasiva, con chaqueta de tweed, camisa blanca y pajarita. La fantasía perfecta del psiquiatra atento y cariñoso, al que yo conocía como Arthur Finch, cuyo título había sido revocado y cuya especialidad era fabricar diagnósticos de demencia a cambio de dinero. Papá, dijo Leo con la voz quebrada, levantándose de un salto, gracias a Dios que estás aquí, estábamos tan preocupados. Este es el Dr. Baseman, un nombre nuevo, por supuesto. Arthur Finch se levantó y se acercó despacio, como quien se aproxima a un animal asustado, tendiéndome una mano cálida y firme mientras decía Gregory, es un placer por fin conocerte, me alegra que hayas aceptado hablar con nosotros, marcando ya el marco mental de que yo era él. Paciente y de que estaba ahí por voluntad propia. Dejé que mi mano temblara en la suya y tartamudeé que no entendía nada, mirando los rostros sombríos y preguntando Leo, ¿qué es todo esto? Sabrina, Annette, ¿qué pasa? Justo entonces Sabrina rompió a llorar, una actuación impecable, no escandalosa, solo un sollozo ahogado y desesperado en un pañuelo que ya tenía preparado, repitiendo estamos preocupados por ti, Greg, muy preocupados, mientras Annette asentía con gravedad y se secaba sus propios ojos perfectamente secos.
Finch me guió hasta el sofá con la mano en el codo en un gesto tan paternal como posesivo, diciendo siéntate, Gregory, tu familia te quiere mucho, están aquí porque te quieren, y añadió, sentándose frente a mí, que lo habían llamado porque habían notado comportamientos preocupantes, porque temían que no estuviera bien. Miré a Leo y repetí comportamientos, ¿qué comportamientos, hijo? Pero él solo negó con la cabeza mirando los zapatos, la imagen del hijo destrozado. Mientras Sabrina intervenía con voz cargada de lágrimas falsas recordando que la noche anterior, en la fiesta, yo había intentado envenenar a su padre. Me eché hacia atrás con el rostro desencajado de shock y balbuceé que, no, eso no es verdad, jamás haría algo así, fue un accidente, no sé qué pasó, lo juro, con la voz alta, frenética y a la defensiva, y Finch asintió despacio, grave, mirando a Leo y a Annette para decir veis, negación, agresividad, es un cuadro clásico, no es culpa tuya. Gregory, es la enfermedad. ¿Enfermedad? Tartamudeé, no estoy enfermo, y Finch se inclinó hacia adelante con un tono hipnótico y paternalista diciendo Gregory, escúchame, tu nuera te vio cómo cambiabas las copas, sabe que lo hiciste a propósito, cree que eres un peligro para ella, para su padre, para ti mismo, pero ella es quien. Señalé con el dedo tembloroso a Sabrina, ella, yo la vi, ella es quien hizo que, Gregory, cortó Finch con voz afilada, que hizo Sabrina, envenenara. ¿Su propio padre? ¿Oyes cómo suena eso? Suena paranoico. Me tenía, mi palabra contra la suya, la de un viejo confundido y de duelo contra la de la hija aterrada, y Finch continuó cambiando el tono para recordar que su padre estaba en el hospital y que Sabrina le había contado que yo estaba obsesionado con sus finanzas, que hacía acusaciones, convencido de que formaba parte de una conspiración contra mí. Pero lo está, grité, sabiendo que ese estallido era justo lo que él quería, interpretando. Mi papel a la perfección. Greg, dijo Finch con voz de pronto firme y autoritaria, basta, no estás bien, sufres un grave delirio paranoide, esto va más allá de lo que podemos manejar aquí. Miró a Leo y añadió hijo, es como hablamos, es un peligro, ha llegado el momento, y Leo levantó la vista con la cara más pálida que la muerte. Finch se volvió hacia mí para decir Gregory, tu familia está aquí para ayudarte, ya hemos hablado con el Tribunal de Sucesiones, tenemos un coche esperando fuera ahí. Vamos a llevarte a una clínica privada, un lugar tranquilo, Westview Hills, donde podrán evaluarte y donde estarás seguro. Ahí estaba, el movimiento final, la intervención convertida en internamiento, sin pedir, solo ordenando, con el falso médico, el testimonio inventado y estaba seguro, un montón de documentos listos para un juez. Y yo dije no, encogiéndome en el sofá, interpretando al animal acorralado. No voy a ir a ninguna parte, no podéis obligarme, esta es mi casa, dije, y Sabrina se levantó. Sus lágrimas falsas habían desaparecido, su rostro era frío, duro y definitivo cuando dijo claro que podemos, Greg, y lo haremos, es por tu propio bien, tenemos la autoridad. Yo no he hecho nada malo, supliqué con la voz quebrada, mirándola, jugando mi última carta desesperada, Sabrina, solo diles la verdad, por favor, diles lo que hiciste. La cara de Sabrina se contrajo, miró a Finch y el supuesto doctor le dio un leve asentimiento casi imperceptible, está acorralado, remátalo, y ella se acercó a mí, se arrodilló como si fuera a consolarme pero se quedó a unos centímetros de mi cara, con los ojos vacíos de toda calidez mientras susurraba no has visto nada, viejo, con una voz baja y venenosa, olvidando por un instante que se suponía que era la víctima. Y añadió aunque lo hubieras visto, ¿a quién crees que van a creer, a mí o al viejo confundido y violento que acaba de envenenar a mi padre, sonriendo después y rematando jaque mate, convencida de que había ganado? Eso, dije yo con la voz de pronto clara, serena y firme, es una excelente pregunta. Miré por encima de su hombro hacia la puerta abierta de mi despacho y pregunté en voz alta ven, ¿lo has grabado todo? Sabrina se quedó helada, girando la cabeza hacia el despacho con los ojos, antes tan fríos y seguros, ahora abiertos de par en par por el pánico puro, mientras Leo y Annette solo mostraban desconcierto. ¿Ben? Balbuceó Leo. ¿Quién es Ben? El falso doctor, Arthur Finch, fue el primero en comprender de verdad. Su máscara de compasión se evaporó y sus ojos volaron hacia la puerta principal calculando una ruta de escape justo cuando la puerta del despacho se abrió despacio y la trampa terminó de cerrarse. Ben Carter, mi director financiero y el abogado más implacable que conozco, salió con el teléfono en la mano, la pantalla iluminada, y no estaba solo. Tras él apareció Jensen, mi investigador privado.
con una cámara de vídeo profesional en la mano y una luz roja de grabación bien visible, y detrás de ambos entraron 2 agentes de policía de uniforme, cuya mera presencia vació la habitación de aire. Uno se movió con calma para bloquear la puerta principal y el otro se quedó junto al despacho con la mano descansando cerca del cinturón. Papá, susurró Leo con la voz temblorosa. ¿Qué es esto? El rostro de Sabrina, toda su máscara de control, se resquebrajó como porcelana, sus rodillas flaquearon y murmuró no, en un hilo de voz. Finch intentó ganar tiempo diciendo creo que esto es un asunto privado de familia mientras daba un paso hacia el pasillo, pero el agente de la puerta negó con la cabeza y respondió yo no lo haría. Señor, siéntese, por favor. Ben avanzó hasta el centro de la sala, me miró y dijo con voz calmada, fría y definitiva lo tenemos todo, Greg, antes de volverse directamente hacia Sabrina y rematar cada una de tus palabras, y añadió que tenían su confesión específica y no coaccionada de haber echado la pastilla en la copa de su suegro en la fiesta, su admisión de que había cambiado las copas para inculparme y su conspiración con el señor Arthur Finch para internar a Gregory Chow en un psiquiátrico con informes falsos. Sabrina por fin encontró la voz, pero fue un chillido histérico y desesperado. Esto es ilegal. No podéis grabarme, no podéis hacerme esto. Leo, diles algo, diles que no pueden hacer esto, gritó, y Ben respondió en realidad. Sí podemos, señora Chow, recordándole que en el estado de Texas se puede grabar una conversación siempre que una de las partes consienta, y se dio un toque en el pecho indicando que su equipo y él, sentados en el despacho, eran parte de esa conversación, añadiendo además que yo, como único propietario de la casa, les había dado permiso por escrito para instalar equipos de vigilancia porque temía por mi seguridad física y financiera y que, a la vista de que acababa de confesar una conspiración para cometer un delito grave contra mí, diría que esos temores estaban más que justificados. Leo se limitaba a mirar con la boca abierta, pasando la vista de mí a su esposa y a los policías armados, mientras el primer agente daba un paso adelante y decía señora Chow, voy a pedirle que tome asiento, usted también, señora, le indicó a Annette, y usted también. Señor, le dijo a Finch, esto es ahora una investigación en curso. El grito de Sabrina dejó de sonar humano, era un sonido primario de furia acorralada. No podéis hacer esto, chilló abalanzándose, no sobre mí, sino sobre Ben, llamándole bastardo, pero el segundo agente, el que se había mantenido junto al despacho, se movió con una rapidez sorprendente, interponiéndose en su camino con el brazo en alto para bloquearla y diciéndole señora, necesito que se calme, a lo que ella respondió calma, chillando aún más alto, nos ha tendido una trampa, a todos, es una mentira. Annette, mientras tanto, simplemente se derrumbó en el sillón. No se desmayó, se plegó sobre sí misma, con las manos cubriéndole la cara y una serie de sollozos agudos repitiendo no, esto no está pasando, Michie, ay Dios, Michie. El falso doctor, en cambio, no había dicho una palabra, limitándose a medir la situación con la mirada saltando de los agentes a la puerta cerrada, porque como profesional su instinto no era luchar, sino huir, y aprovechando que todas las miradas estaban sobre Sabrina, Finch se lanzó hacia el pasillo en dirección a la puerta trasera de la cocina, pero no llegó a dar ni 2 pasos antes de oír la orden de alto, policía, no se mueva, del agente de la puerta, que ya tenía la mano en el arma. Finch se congeló levantando las manos en el aire balbuceando yo solo soy un consultor, me llamaron con engaños, no conozco a estas personas, y Ben replicó con ironía seguro, cuénteselo a los detectives. Esto es una trampa, volvió a gritar Sabrina, girándose ahora hacia Leo, que seguía junto al sofá, catatónico, con la cara color ceniza, clavando la mirada en la cámara de Jensen con su luz roja encendida como un ojo que no parpadea. Leo, chilló ella, agarrándole del brazo con las uñas clavadas, haz algo, miente, está intentando destruirnos, mi padre es un monstruo, díselo, y Leo no respondía, ni siquiera parpadeaba, mirando la cámara como si viera reproducirse los últimos 3 años de su vida, hasta que ella lo sacudió chillando mírame, di algo, eres mi marido, se supone que debes protegerme, y cuando siguió callado su furia se volvió contra él, escupiéndole tú, inútil, siempre has sido un inútil, un niño débil y patético, momento en el que la gente intervino diciendo basta, mientras la sujetaba del brazo con firmeza para indicarle señora. Se viene con nosotros, a lo que ella bramó quítame las manos de encima mientras forcejeaba, y Annette gemía no sabéis quiénes somos, mi marido os destruirá. Justo cuando ven, mirando el teléfono, replicó su marido, señora,
En este momento está siendo informado de sus derechos Miranda en la UCI del Hospital Saint Jude. Parece que la SEC y el FBI han decidido coordinar esfuerzos esta noche. Ese fue el golpe final. El alarido de Annette se convirtió en un jadeo ahogado. Sabrina dejó de resistirse y simplemente se quedó quieta, mirándome, ya no con rabia sino con un vacío frío y aterrador, como si al acabarse el timo y perder la partida solo quedara la verdad. Una trampa, repitió Ben, dejando que su voz cortara la sala como cristal al romperse. Señora Chow, nos sobreestima, no necesitábamos tenderle una trampa. Avanzó y depositó un archivador grueso de unos 10 centímetros sobre mi mesa de centro de caoba con un golpe seco y definitivo, explicando que ella, su madre y el señor Finch eran solo la parte pequeña, sucia y local de algo mucho mayor, porque el verdadero objetivo era más grande. Miró a Leo, que seguía clavando la vista en su esposa con la palabra conspiración todavía en los labios, y le dijo Leo, durante los últimos 4 meses tu padre no solo ha investigado a tu esposa, también ha investigado a tu suegro, Mitch y Conrad. ¿Mitch? Susurró Leo, ¿qué tiene que ver con esto? Y Ben respondió todo, aclarando mientras daba unos golpecitos al archivador que Leo había creído que la empresa de su suegro, Conrad Global, era una consultora legítima y que su puesto de director de proyectos era real cuando en verdad no lo era, que Conrad Global no existía como tal. Sabrina emitió un sonido estrangulado entre un sollozo y una risa diciendo mientes, es una sociedad de cartera, y Ben replicó es un castillo de naipes. Sabrina, un esquema Ponzi de manual, y añadió que la persona que había presentado la denuncia de chivato que desencadenó la investigación de la SEC había sido su propio padre. Miré a mi hijo y vi que no entendía, que no podía, susurrando SEC, la Comisión del Mercado de Valores, y yo añadí Leo, el gobierno federal. Ben abrió el archivador, lleno de hojas de cálculo, diagramas de flujos bancarios y números de cuentas en el extranjero, explicando que Mitchell no había ganado un solo dólar legítimo en más de una década, que llevaba pagando a los inversores antiguos, como ese concejal que vimos en la fiesta, con el dinero de los nuevos inversores, prometiendo rendimientos del 30% en proyectos inmobiliarios en Dubái que no existían. Sacó una hoja y se la entregó al oficial principal, diciendo que era una copia de la transferencia bancaria y que Mitchell estaba actualmente 82 millones en números rojos, insolvente desde hacía 3 años, y que llevaba todo ese tiempo usando a su propia hija, volviéndose hacia Sabrina para decir no eras solo la vicepresidenta financiera, ¿verdad, señora Chow? Eras la encargada de blanquear el dinero, tu firma está en todas y cada una de estas transferencias a paraísos fiscales, llevas años ayudando a tu padre a falsificar informes trimestrales, crear beneficios ficticios y mentir a los reguladores federales. No, gritó Sabrina, eso son negocios, es complicado, no entiendes, y Ben replicó, creo que si entendemos que tus $200.000 de deuda en tarjetas no eran tu verdadero problema, que eso era calderilla, que tu verdadero problema era el agujero de 82 millones en el que tú y tu padre estabais a punto de ser enterrados. Me miró y añadió Greg, me preguntaste por qué estaban tan desesperados, por qué se movieron tan deprisa, y aquí tienes la respuesta, sacando otro documento, un memorándum interno de la SEC, donde se indicaba que una auditoría forense completa de Conrad Global estaba programada para comenzar este lunes, mañana, en menos de 24 horas. Las piernas de Sabrina cedieron y se desplomó contra la gente que la sujetaba. Se habían quedado sin tiempo, dije yo, sintiendo cómo encajaba la última pieza del puzzle, y Ben confirmó completamente, no tenían más inversores nuevos. El pozo se había secado y miraban de frente la boca de un acta de acusación federal. Necesitaban un milagro, una inyección masiva de efectivo no rastreable. Señaló hacia mí y añadió necesitaban 47 millones. Miré a Leo, cuyo rostro era ya gris, viendo por fin la verdad, y Ben continuó explicando que la venta de mi empresa no era para ellos un plan de jubilación, sino su única tabla de salvación, el dinero con el que pensaban tapar el agujero de 82 millones, pagándolo justo a algunos inversores para pasar la auditoría y hacer que todo desapareciera. No intentaban hacerse ricos, dijo, y yo añadí en voz baja Leo, intentaban no ir a la cárcel. Y eso, remató Ben cerrando el archivador, es la razón por la que no podían limitarse a pedir el dinero, porque Greg se habría negado y habría visto el fraude, por eso tenían que quitárselo y acelerar su plan. La olanzapina, el falso médico, el ingreso público, su último pase desesperado a la zona de anotación, tenían que conseguir que un juez me declarara mentalmente incapaz antes del lunes por la mañana para poder hacerse legalmente con mis 47 millones,
realizar la transferencia, pagar a sus víctimas y salvarse. La habitación quedó en silencio, solo se oían los chasquidos de la radio del policía y los sollozos ahogados de Annette, hasta que Leo susurró no era por avaricia, con una incredulidad infantil, y yo puse la mano en su hombro y le dije no, hijo, nunca fue solo por avaricia, fue por supervivencia. Y estaban perfectamente dispuestos a sacrificar mi mente, toda mi vida, para salvar la suya. Miré a mi hijo Leo, que seguía digiriendo las palabras esquema Ponzi y prisión federal, viendo cómo toda su realidad se desintegraba, y dije se quedaron sin tiempo con una voz que cortó el pesado silencio. Sabrina, todavía sujeta por el agente, alzó la vista con los ojos ya no solo llenos de rabia, sino de la certeza de que estaban muertos, de que sabía que los tenía acorralados. Annette, dije, girándome hacia la suegra que seguía llorando en el sillón, tú lo sabías, ¿verdad? ¿Sabías que la auditoría de la SEC Conrad Global estaba programada para las 9 en punto de la mañana de mañana lunes? Los sollozos de Annette se entrecortaron y se negó a mirarme, mientras yo añadía eso es de lo que iba todo esto. Con una voz que resonó con todo el frío poder que había ocultado durante tanto tiempo, nunca se trató solo de hacerse ricos, se trataba de supervivencia. Caminé hasta la mesa de centro y puse la mano sobre el archivador grueso que Ben había traído, 82 millones de dólares en fraude. ¿Sabes lo que significa eso, Leo? 25 años a cadena perpetua como mínimo para tu esposa y tu suegro. Miré a Sabrina y añadí te quedaste sin tiempo, el pozo se había secado, sin nuevos inversores, sin más dinero que mover, mirando el final de tu mundo entero, camino de la cárcel, todos vosotros. Dejé que eso calara mientras los agentes permanecían en silencio junto a la puerta y la cámara de Jensen seguía grabando cada segundo, y luego continué diciendo y entonces, les di un milagro, no. No lo entiendo, balbuceó Leo, y yo respondí vendí mi empresa, 47 millones de dólares en efectivo, líquidos, en mi cuenta personal, mirando a Sabrina mientras añadía que no era un fondo de jubilación para que ella soñara con él, era un salvavidas, el único dinero del mundo al que podían echar mano rápido antes de la auditoría del lunes por la mañana, el dinero con el que pensaban tapar ese agujero de 82 millones pagando lo suficiente a sus víctimas más furiosas para superar la auditoría y hacer que todo desapareciera. La respiración de Sabrina llegaba en jadeos cortos y agudos, y yo seguí tú no solo querías mi dinero, dije bajando la voz hasta un susurro, lo necesitabas para no ir a prisión, y por eso, concluí girándome hacia mi hijo, ocurrió lo de anoche, por eso no podían limitarse a pedirme el dinero. Porque yo habría visto el fraude, habría hecho preguntas, habría dicho que no, así que teníais que quitárselo, remató Ben dando un paso al frente, teníais que acelerar vuestro plan, ya no podíais esperar al envenenamiento lento, necesitabais que lo declararan incapaz este mismo fin de semana, y asentí diciendo que me necesitaban en una habitación acolchada antes del domingo por la noche para que ellos, señalando a Sabrina, pudieran conseguir la tutela de urgencia antes de las 9 de la mañana, entrar en el banco con una orden judicial, acceder a mi cuenta y hacer la transferencia, que iban a robar mis 47 millones para tapar su crimen de 82 millones. Miré entonces a Leo, mi hijo, mi único hijo, con el rostro convertido en una máscara gris, hueca, de desesperación, y le dije no fue solo avaricia, hijo, fue miedo. Estaban perfectamente dispuestos a sacrificar mi mente, mi libertad, toda mi vida, solo para salvar su propio cuello. El silencio en la sala era absoluto, espeso, asfixiante, con Leo de pie como una estatua, con la cara cenicienta, Annette sollozando entre las manos, el falso Dr. Finch mirando derrotado al suelo, hasta que un sonido rompió el aire, una risita aguda, pequeña al principio. Era Sabrina, todavía sujeta por el agente, con la cabeza echada hacia atrás riéndose, dejando que esa risita creciera hasta convertirse en una carcajada alta, histérica y desquiciada que rebotaba en los techos altos de mi salón, un sonido roto y terrible. ¡Ay, Greg!, jadeó secándose una lágrima que no era de tristeza, tú sí que eres algo, y me miró con los ojos muy abiertos, brillando con una energía salvajemente aterradora, con el timo acabado y solo la locura quedándole, gritando ganaste, enhorabuena, lo hiciste, te quedas con todo tu precioso dinero, mirando alrededor a los policías, a Ben, a mi investigador, y exclamando miradle, el gran hombre listo, Gregory Chow, nos ha vencido, ha ganado la partida. Mientras yo permanecía quieto, sin decir una palabra, solo observándola. Pero ¿sabes qué?, escupió de pronto con voz baja y venenosa, has perdido, y dio un paso
hacia mí hasta que la mano del agente apretó su brazo. Continuando perdiste a él, inclinando la cabeza hacia Leo. Tienes tus 47 millones, viejo, siseó, pero acabas de perder a tu único hijo, lo has perdido para siempre. Leo se estremeció como si le hubiera abofeteado, y ella siguió diciendo que nunca me perdonaría esto, que nunca me perdonaría lo que le había hecho a ella, lo que les había hecho a los dos, que había destruido a su esposa, a su familia, antes de girar sus ojos. Enloquecidos hacia Leo y ordenarle díselo, Leo, vamos, díselo, dile que es un monstruo, dile con quién estás, dile cómo ha destrozado nuestra vida solo porque no soportaba verte feliz, jugándose su última carta desesperada al intentar obligarlo a elegir, a pintarme como el villano que había destruido su vida y no como el hombre que acababa de salvarla de una mentira. Leo solo temblaba, con la boca abierta sin emitir sonido, un hombre atrapado entre dos mundos ahora en ruinas, y Sabrina sonrió. Con un gesto triunfal y sangriento diciéndolo ves, te odia, has ganado tu dinero, Greg, y morirás siendo un viejo muy rico y muy solo. Ella pensó que ese era su golpe final, la puñalada que podía dejarme clavada, sin imaginar que yo aún tenía una última prueba que mostrar, así que respondí no estoy tan seguro de eso, Sabrina, con una voz suave que cortó su risa y silenció la sala. Me miró con la sonrisa tambaleante y los ojos entrecerrados preguntando qué has dicho, y yo no le contesté. Simplemente miré por encima de su hombro, más allá de los agentes, hacia Ben Carter, que seguía junto a la puerta de mi despacho, dándole un leve asentimiento. Ben entendió sin palabras, tocó la pantalla de la tablet que sostenía y la gran televisión inteligente de 80 pulgadas en la pared del fondo, hasta entonces apagada, cobró vida. ¿Qué es esto?, soltó Sabrina con un tono agudo de alarma real. Otro de tus trucos seniles, Greg, una película casera, y yo respondí en cierto modo. La pantalla se definió en una imagen en alta definición, una grabación de seguridad en un lugar que todos reconocimos al instante, mi despacho, con una marca de fecha y hora en la esquina que decía 28 de octubre de 2025, hace una semana. En el vídeo, Sabrina paseaba de un lado a otro delante de mi escritorio de espaldas a la cámara oculta, hablando por teléfono, y Annette dejó escapar un pequeño gemido diciendo el nombre de su hija. En la grabación la voz de Sabrina sonaba clara, nítida y completamente distinta a la que había usado toda la noche. Era su voz real, fría, impaciente, diciendo papá, tienes que calmarte, explicando que lo tenía todo controlado, que yo no sospechaba nada, que era un viejo idiota desesperado por tener familia y que se creía cualquier cosa que le dijeran. Observé a Leo estremecerse como si lo golpearan mientras seguía pegado a la pantalla, escuchando a su esposa decirse que la auditoría es el lunes, por eso lo hacemos ahora, Finch está listo. En cuanto el viejo quede ingresado yo consigo el poder notarial, antes del mediodía habré movido los 47 millones a la cuenta puente, está hecho, solo tienes que aguantar a la SEC un día más, y ver cómo Finch se ponía gris como la cera mientras los agentes empezaban a clavar los ojos en él. Escucha, continuaba Sabrina en el vídeo bajando la voz a un susurro conspirativo, tengo que colgar. Leo está llegando, Dios, no puedo esperar a que esto acabe. Haciendo una pausa para escuchar al otro lado y luego riéndose con la misma risa fría y cortante de siempre para rematar no te preocupes por Leo, no es un problema, hará lo que yo diga, es débil, papá, siempre lo ha sido, tan patético, tan desesperado por mi aprobación que firmaría su propia sentencia de muerte si yo le dijera que así me haría feliz, mientras yo notaba como Leo empezaba a vibrar entera y silenciosamente a mi lado, y... Entonces el vídeo asestó el golpe final cuando ella añadió mira, en cuanto Greg esté en Westview y tengamos el control del dinero, presento la demanda de divorcio, lo digo en serio, no soporto que me toque ni un segundo más, y Leo soltó un sonido que no era una palabra, sino un jadeo seco, como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones, mientras en la pantalla Sabrina remataba riéndose que había sido útil, que le darían una pequeña parte, unos cientos de miles, lo justo para mantenerlo callado y que se fuera, y que después sería solo ella y su padre rumbo a las Caimán, el resto de sus vidas, antes de colgar diciendo tengo que ir a hacer de esposa amorosa, nos vemos mañana. El vídeo terminó, la pantalla se quedó en negro y durante 10 segundos el único sonido en la sala fue la respiración horrorizada de los agentes. Con Annette mirando boquiabierta el televisor apagado, Finch con cara de vómito contenido, y Sabrina sin mirarme a mí ni a la policía, sino con los ojos clavados en Leo, el rostro convertido en una máscara de terror primario, el miedo que sientes cuando el animal al que llevas años atormentando se da la vuelta y descubres que el atrapado eres tú. Leo no se movió,
solo giró la cabeza muy despacio desde la pantalla negra hasta su esposa, con la cara aterradoramente vacía, vaciada por dentro. Sin rastro del niño débil y patético que ella había descrito, solo la carcasa, sin gritos ni ataques, solo esa mirada, y en ese instante Sabrina comprendió que no. Solo había perdido los 47 millones ni su libertad, lo había perdido todo. La pantalla negra reflejaba la escena del salón como un espejo silencioso de los escombros, con Leo inmóvil mirando el vacío donde seguía viendo la cara de Sabrina riendo y llamándolo débil, patético, útil, y Sabrina con la boca entreabierta y la respiración en jadeos cortos, viendo cómo el control sobre él, base de todo su mundo, se hacía añicos en tiempo real, mientras Annette se tapaba la boca con las manos dándose cuenta de que acababa de quedar implicada en un delito federal y Finch se dejaba caer en la butaca cerrando los ojos, sabiendo que el juego había terminado. El oficial al mando dio un paso al centro de la sala con el crujido del cinturón sonando exageradamente alto, miró a Ben asintió, y el agente se volvió hacia Sabrina diciendo: «Señora Sabrina Chow, está usted detenida por conspiración para cometer fraude, intento de agresión y puesta en peligro imprudente», alcanzando su brazo. Sabrina no peleó ni gritó, toda la energía histérica se había agotado. Era una marioneta con los hilos cortados que solo extendió las manos con los ojos aún clavados en la cara catatónica de Leo, y el chasquido de las esposas resonó como un disparo en la sala. «No», susurró, no como protesta, solo como incredulidad. El segundo agente se volvió hacia el hombre de la pajarita diciendo: «Arthur Finch, queda detenido por conspiración, ejercicio ilegal de la medicina y colaboración en un internamiento ilegal», y Finch no se resistió, se levantó despacio como un anciano y puso las manos a la espalda, sabiendo que un buen timador también sabe cuándo retirarse. Luego el primer agente miró al sillón y dijo: «Señora Annette Conrad», rompiendo el hechizo, mientras ella levantaba la cabeza chillando: Yo no he hecho nada, soy víctima. A mi marido lo han envenenado», y el agente le explicó con paciencia que había estado presente y había sido cómplice de una conspiración para encarcelar falsamente a un anciano, que era cooperadora necesaria en todos esos delitos, pidiéndole que se pusiera en pie, a lo que ella respondió a gritos que no se iba a ningún sitio, que llamaría a su abogado, que no podían hacerle eso, que no sabían quiénes eran, que su marido los destruiría. Mientras Ben soltaba un suspiro cansado para informarle con voz plana de que su marido Michei había sido detenido en el hospital Saint Jude hacía unos 20 minutos cuando intentaba huir todavía con la bata puesta, retenido por una orden federal de la SEC por fraude de valores, y que sus abogados iban a estar muy ocupados. La boca de Annette se abrió y solo salió un sonido agudo y estrangulado. El agente la levantó, le puso las esposas y se los llevaron uno, a Sabrina en silencio con la mirada muerta, a Finch mirando al suelo, a Annette por fin en sollozos auténticos de desesperación, mientras Leo, mi hijo, se quedaba quieto viendo cómo su esposa, su suegra y su médico de confianza salían de la casa de su padre esposados, sin moverse, sin hablar, sin parpadear siquiera. La puerta se cerró con un clic y el sonido fue ensordecedor en el silencio pesado del salón, con Sabrina fuera, Annette fuera, Finch fuera, y solo quedando yo, mi hijo Leo, Ben y Jensen guardando su equipo en silencio. Leo seguía en el mismo sitio, una estatua tallada en ceniza mirando al espacio vacío donde su esposa había estado, mientras el oficial Riley hablaba en voz baja por la radio confirmando el traslado. Diciendo sí, 3 detenidos, un hombre y 2 mujeres, cargos, hasta que su otro teléfono, el personal, empezó a vibrar en el cinturón, miró la pantalla, se le agudizó el gesto y dijo: «Disculpen», levantando un dedo antes de contestar Riley. «Sí, estoy en casa de los Chow ahora mismo, acabamos de», quedándose callado al escuchar, con los ojos agrandados diciendo: «No me lo diga», en el vestíbulo todavía con la bata, y yo miré a Ben me miró a mí, sabiendo ya la respuesta, mientras el agente se alejaba unos pasos hacia la ventana buscando algo de intimidad para digerir la noticia, repitiendo la seca hecho que, y la cabeza de Leo se levantaba muy despacio, roto el bloqueo catatónico por ese nuevo hilo de drama. «Lo han congelado todo», continuó Riley. «Vaya, de acuerdo, sí, eso cambia las cosas, así que no tiene acceso a abogados, ¿entendido? No. Aquí tenemos a la esposa y a la suegra, lo añadiremos al expediente, gracias por el aviso», colgando y soltando un silbido largo y bajo antes de mirar a Ben y a mí para decir: «Parece, señor Chow, que no es usted el único que ha tenido una noche movida», confirmando a mi pregunta sobre Michei que su contacto en el hospital le había contado cómo, al despertar, recibió una llamada, probablemente de su esposa.
avisándole de que el plan había salido mal, arrancándose la vía, poniéndose los zapatos y echando a correr sin cambiarse la bata, y respondiendo a la pregunta susurrada de Leo, logró escapar, con un ni de lejos, explicando que 2 agentes federales de la SEC ya estaban en el vestíbulo esperando para interrogarlo por ese pequeño asunto de los 82 millones y que lo habían detenido junto a las puertas giratorias, añadiendo que, para ser un hombre envenenado, había luchado bastante, y rematando casi como quien no quiere la cosa que esa orden de la SEC no era solo para arrestarlo, sino un bloqueo completo de activos, que desde hacía unos 30 minutos cualquier cuenta vinculada a Michei, Annette o Conrad Global estaba congelada, que no podían acceder ni a un café, y mucho menos a un abogado de honorarios astronómicos. Y mirando el espacio vacío donde antes Annette lloraba por sus abogados, concluyó con ironía que al final iban a necesitar un defensor de oficio. Así se cortó el último hilo invisible, el imperio Conrad, toda la ilusión de riqueza y poder que había seducido a mi hijo y alimentado esta pesadilla, no solo quedó al descubierto, sino que fue, de un solo tajo limpio, completamente aniquilado. La puerta principal volvió a cerrarse y el sonido del cerrojo deslizándose fue lo único que se oyó en la casa. Con las sirenas ya lejos, el zumbido de la ciudad volviendo, Ben y Jensen marchados, la policía fuera, el circo terminado y solo quedando los escombros. Leo seguía en el salón, pero ahora sentado sobre la alfombra persa cara que Sabrina había escogido, con las rodillas pegadas al pecho y los brazos rodeándolas como si intentara mantenerse unido, pareciendo un niño perdido con el rostro de un viejo roto, mirando la pantalla negra del televisor, la misma que le había mostrado la verdad y que ahora reflejaba la sala vacía y su propia cara vacía. Yo lo observé desde el pasillo durante mucho tiempo, 1 minuto, quizá 5, mientras el reloj antiguo de la repisa, regalo de mi difunta esposa, marcaba tic-tac, cada sonido como un martillazo en el silencio asfixiante. Lo miré y sentí que la fría ira dura que había alimentado los últimos 6 meses, la furia justiciera que había impulsado toda esta noche, se había evaporado, dejando solo un agotamiento inmenso y hueco. Había ganado, los había desenmascarado, había salvado mi fortuna y había destrozado por completo a mi hijo. Era así como se sentía la victoria, a mí me sabía ceniza. Papá, susurró él con una voz seca y cascada sin mirarme, hablando la pantalla negra, yo, tragando con un chasquido doloroso antes de repetir yo no lo sabía, la última brasa de negación, la súplica de inocencia, la esperanza desesperada de poder presentarse como víctima en todo esto. Caminé despacio hasta el salón, la moqueta amortiguando mis pasos, sin sentarme, solo de pie sobre él mirando la coronilla de su cabeza y diciendo lo sabías, Leo, con una voz sin ira, solo agotada. Profundamente agotada. No, susurró él moviendo la cabeza, no, ella me engañó, papá, me mintió, yo la quería, y yo repetí lo sabías con más firmeza, aclarando que no sabía del esquema Ponzi ni del veneno, pero que en el fondo, en ese lugar al que llevaba 3 años negándose a mirar, lo sabía. Él alzó la vista con los ojos llenos de lágrimas y la cara hecha un nudo de desesperación preguntando cómo iba a saberlo, y yo respondí lo sabías cuando tu esposa, de la que sabías que se ahogaba en deudas de tarjeta, de repente encontró dinero para un Maserati nuevo, viéndolo encogerse, y seguí lo sabías cuando tu brillante carrera de ingeniero, la que amabas, fue sustituida por un falso puesto bien pagado de director de proyectos donde no hacías nada más que llevar a comer a su padre, mientras él balbuceaba que era un cambio de carrera y yo lo cortaba diciendo era una mentira que elegiste creer, lo sabías, continué implacable, cada vez que mencionaban mis despistes, cada vez que hablaban de lo mucho que necesitaba descansar, lo sabías cada vez que pedían un préstamo y tú te sentabas callado dejándoles hacerlo, lo sabías cuando te sentabas a mi mesa comiendo mi comida en mi casa mientras ellos me insultaban sutil y hábilmente, y tú te quedabas en silencio, elegiste el silencio. Leo no tuvo respuesta para eso, solo agachó la cabeza y su cuerpo empezó a temblar con sollozos silenciosos y convulsos, diciendo apenas yo solo quería que ella fuera feliz, solo quería que me quisiera, y yo cerré los ojos porque la honestidad patética y desgarradora de eso dolía más que todas sus mentiras. Esa fue la elección que hiciste, dije ablandando apenas el tono, elegiste su felicidad por encima de mi seguridad, elegiste sus mentiras por encima de mi verdad, elegiste estar cómodo en lugar de ser un hombre. Él no tuvo nada que responder, solo lloró, y yo me quedé sin nada más que decir, el juicio era para ellos, esto era para él. Y ya había terminado.
Me giré y caminé hasta la mesita antigua junto a la puerta, donde mis llaves de coche seguían exactamente donde las había dejado hacía horas. En otra vida, las cogí y el tintineo de las chapas metálicas sonó explosivo en la sala silenciosa, haciendo que Leo alzara la cabeza con los sollozos cortados en seco, mirando las llaves como si fueran un punto de no retorno, y susurrando papá, con los ojos muy abiertos por un pánico nuevo, fresco, preguntando ¿a dónde vas? ¿Me vas a dejar solo? Y yo respondí voy a un hotel, Ben me ha conseguido una suite en el Omni, no puedo estar aquí esta noche. Pero, ¿y yo? Susurró, yo no tengo dónde ir, ellos cerrarán la casa, la familia de Sabrina, el banco, y le contesté esta casa es tuya, la escritura está a tu nombre, te la di cuando te casaste, ¿recuerdas? No pueden quitártela. Caminé hacia la puerta, la abrí, y el aire fresco y húmedo de la noche me golpeó la cara oliendo a lluvia, me volví para mirarlo una última vez, aún allí en el suelo, un hombre de 42 años con aspecto de niño roto rodeado de los muebles caros y horteras que su esposa había comprado con mi dinero, y le dije no puedes quedarte aquí esta noche, Leo, y cuando protestó pero si acabas de decir que es mi casa aclaré no puedes quedarte aquí, señalando la habitación, su cuerpo derrumbado, no puedes quedarte en medio de su vida, sus cosas están en el armario, su perfume en el aire, la influencia de su madre en estas mismas paredes, aquí no puedes sanar, aquí ni siquiera puedes pensar. Metí la mano en el bolsillo, saqué una tarjeta de crédito, una visa sencilla, no mía, una que Ben había preparado, y la lancé sobre la alfombra delante del diciendo vete a un hotel, a otro, a cualquiera, pero tienes que salir de esta habitación, tienes que salir de los escombros. Y cuando él murmuró papá, yo no sé qué hacer, respondí lo sé. Dije con la mano en el pomo, y ahí estaba la última verdad dolorosa. Te has pasado 3 años siendo el marido de Sabrina, te has pasado toda la vida siendo el hijo de Greg, ahora tienes que encontrar una habitación tranquila en algún sitio y, por primera vez en tu vida, tienes que descubrir quién es Leo el Solo. No esperé una respuesta, salí a la noche y cerré la puerta detrás de mí, dejándolo solo en el silencio. Han pasado 6 meses desde aquella noche, la casa ahora está tranquila, los muebles llamativos y caros que eligió Sabrina han desaparecido. Los vendí todos y doné ese dinero a un fondo para las víctimas de Miche y Conrad, la gente cuyas vidas destrozó, y mi casa ha vuelto a ser mía, llena de mis viejos libros, mis planos, el olor familiar a cera para madera y cuero antiguo, un lugar de paz. Aunque el silencio es distinto, el juicio fue un espectáculo mediático, la prensa lo llamó la caída del titán tecnológico y me pintaron como una especie de mente maestra calculadora, no iban del todo desencaminados, pero no entendieron nada, nunca fue un juego, fue control de plagas. El caso de Michei fue el primero, un juicio federal que en realidad no tenía que ver conmigo, sino con esos 82 millones de dólares, con una sala llena durante semanas de decenas de familias, parejas mayores, jóvenes profesionales contando uno tras otro cómo Michei los había encantado, se había hecho su amigo y luego les había robado sistemáticamente la vida entera, la jubilación, los estudios de sus hijos, sus casas, mientras él se sentaba allí con su traje caro y la arrogancia intacta, como si fuera víctima de un pequeño malentendido, y el jurado tardó menos de 2 horas en decidir, 20 años en una prisión federal para delitos económicos, no por haber intentado envenenarme, sino por toda una vida de mentiras que lo condujo hasta ese punto, saldrá con más de 80, roto, si es que llega a salir. Luego llegó el juicio de Sabrina, el de Annette y el de Arthur Finch, intentaron separar los casos, pero el juez no lo permitió y lo llamó por lo que era, una única conspiración entrelazada. Finch, el falso médico, fue listo, entendió que el juego había terminado, se acogió a colaborar con la fiscalía a cambio de una condena más leve, subió al estrado y con voz calmada y clínica detalló cada reunión, cada llamada, cada dólar que le prometieron por fabricar mi demencia, y recibió 3 años por fraude y ejercicio ilegal de la medicina, una condena ligera, pero suficiente para darle a la acusación lo que necesitaba. La defensa de Annette fue patética, solo lloraba y decía que era una esposa aterrada, manejada por su marido, ignorante de sus negocios y que solo había participado en la intervención porque estaba preocupada por mí, pero Ben Carter estaba preparado, hizo sonar el audio de mi salón, la grabación en la que ella, Sabrina y Finch hablaban con toda calma de cómo gestionar mi supuesta paranoia, la cinta en la que la propia Annette sugería que yo podía ser un peligro para otros, y después Ben proyectó las imágenes de seguridad del hospital, donde se ve a Annette, tras la detención de Michei, intentando escabullirse por una salida lateral,
gritándoles a los policías no como una viuda desolada, sino como una reina cuyo castillo está siendo asediado, repitiendo no sabéis quiénes somos. El jurado la detestó, vio muy claro lo que era, codiciosa, cómplice y arrogante, y le cayeron 5 años como accesorio a la conspiración. Y luego estaba Sabrina, cuyo juicio fue el plato fuerte, sus abogados lo intentaron todo, primero presentarla como víctima de la influencia avasalladora de su padre, una hija hermosa atrapada en su red, pero el fiscal solo tuvo que poner el vídeo de mi despacho, el vídeo en el que Sabrina se reía, hablando de divorciarse de Leo, en el que lo llamaba débil y patético y planeaba su escapada a las Caimán, y adiós princesa inocente. Después intentaron convertirla en víctima de mi supuesta influencia tiránica, sosteniendo que yo era un patriarca frío y controlador, que la había empujado a hacer lo que hizo, que la humillación pública en la fiesta demostraba mi crueldad, pero el fiscal reprodujo las imágenes de la fiesta grabadas por Jensen, donde se ve claramente cómo ella echa la pastilla en la copa y luego el audio de su confesión histérica en público, ese vaso era tuyo, tú lo cambiaste. Por último, recurrieron a la locura temporal, argumentando que el estrés de los delitos de su padre y la indiferencia de su marido la habían llevado a un episodio psicótico, y llamaron a la doctora Lani, la toxicóloga del hospital, que fue una testigo brillante y sin paciencia, y explicó con un detalle clínico demoledor que aquella olanzapina formulada a medida no era obra de una persona en pánico, sino de un depredador paciente, metódico y muy motivado. El jurado deliberó 45 minutos, yo estaba allí cuando se leyó el veredicto. Por conspiración para cometer fraude, culpable. Por intento de agresión en primer grado, culpable. Por conspiración para un internamiento falso, culpable. Por falsificación relacionada con la actuación de Arthur Finch, culpable. Con cada culpable ella se encogía como si recibiera un golpe, y el juez no fue compasivo, calificó sus actos como una traición de tal magnitud que conmocionaba a la propia conciencia del tribunal y la condenó a 15 años en una penitenciaría estatal. 15 años, 20 años, 5 años, son solo cifras, no capturan la justicia real, que fue ver sus caras al oír los veredictos, ver cómo su telaraña de mentiras, su arrogancia, su creencia de que eran más listos, mejores, de que tenían derecho a la obra de toda mi vida, se derrumbaba sobre ellos. Los 47 millones nunca fueron el premio, solo el cebo, el premio real fue esto, el silencio de aquella sala, el sonido de las esposas cerrándose, la verdad, y Leo, mi hijo, él fue un tipo distinto de daño colateral, no fue víctima pero tampoco criminal en el mismo sentido, la ley no tenía cargos para él, no hay cárcel por ser débil, por estar ciego, por elegir la ignorancia voluntaria en lugar de la verdad, su castigo fue interno, después de aquella noche, tras ver cómo se llevaban esposados a todo su mundo, se vino abajo por completo y pasó 3 semanas en un centro privado, Ben se encargó de ingresarlo, y el diagnóstico fue complejo, depresión severa, ansiedad y un colapso psicológico total. Cuando salió, no volvió a la casa, no podía, este lugar se había convertido en un mausoleo, un monumento a la traición de su esposa y a su propio fracaso, así que simplemente se fue, cogió aquella tarjeta de crédito que le arrojé, con un límite pequeño, y subió a un autobús rumbo al norte, a Oregón. Dejó atrás los trajes caros, los relojes de diseñador, los zapatos italianos, dejó atrás al fantasma de Leo, director de proyectos, y no me llamó en meses, yo respeté eso, él no tenía nada que decir y yo nada que preguntar, tenía que averiguar quién era solo, como le dije. Hasta que la semana pasada llegó una carta, no un correo electrónico, una carta de verdad escrita en papel rayado con una letra que apenas reconocí. Su caligrafía de ingeniero siempre había sido nítida y precisa y esto era vacilante, desordenado, y la abrí con las manos inestables por primera vez en mucho tiempo. No era una súplica de ayuda, ni una disculpa, ni una excusa, solo una carta, contando que vivía en un pueblo pequeño a las afueras de Portland, alquilando una habitación sobre un garaje, y que había encontrado trabajo como aprendiz en un taller de carpintería local. Un taller de carpintería, la ironía era tan densa que casi me faltó el aire, mi hijo, el hombre que había abandonado su amor por construir puentes, por fin estaba construyendo algo real otra vez. La carta era breve, no pedía dinero ni perdón, solo me hablaba de una silla. Es una silla sencilla, papá, escribió, una Adirondack, mi jefe dice que las uniones son aceptables, es lo primero que construyo con mis propias manos en 3 años, lo único que he construido, no es perfecta, está torcida, pero es sólida y es real. Había metido una foto,
una imagen borrosa de una simple silla de madera en el suelo polvoriento de un taller, la cosa más fea y más hermosa que he visto en mi vida. Doblé la carta, no pedía respuesta, solo estaba informando, enseñando su trabajo, por fin estaba construyendo algo de nuevo y quizá, solo quizá, empezaba a construirse a sí mismo. Yo no me jubilé, esa fue la gran ironía, vendí Chou para salvarla de los depredadores pensando que por fin leería todos esos libros que compré, pero sentado en esa casa vacía, el silencio era demasiado ruidoso y esos 47 millones se sentían pesados, como el precio del alma de mi hijo. No podía meterlos en un fondo de inversión y ver cómo crecían, tenían que hacer algo. Ben y yo tuvimos un almuerzo largo, lo miré, el único hombre en el mundo al que confío algo, y le pregunté ¿y ahora qué hacemos? Ben, y él sonrió diciendo creo que ya lo sabes, Greg. 2 meses después de terminar los juicios fundamos la Fundación Chou Carter Justicia para Mayores, una organización sin ánimo de lucro, un fondo de defensa legal, una entidad privada, muy bien financiada y extremadamente agresiva que ofrece ayuda jurídica gratuita a ancianos que están siendo abusados económicamente por sus propias familias. Ben dirige la parte legal y yo la operativa, y resulta que mis habilidades son perfectamente transferibles. Ahora somos a quienes llamas cuando tus hijos intentan declararte incapaz, los que pagan a los médicos de verdad, a los investigadores privados de verdad, los que persiguen a los hijos codiciosos, las hijas manipuladoras, los Arthur Finch del mundo, y les damos a las víctimas algo que yo tuve y ellos no, recursos para defenderse, les damos voz y dientes. Ahora mismo estoy en una sala de reuniones, no en una torre, solo en una oficina sencilla en el centro, pero me siento más poderoso aquí que nunca en Chou. Frente a mí hay 3 abogados jóvenes y hambrientos, los primeros beneficiarios de la beca Chou Carter, revisando el caso de una mujer de 80 años en Ohio cuyos hijos intentan venderle la granja familiar a sus espaldas alegando que está olvidadiza, y me miran esperando la guía, la palabra final. Recibí otra carta de Leo la semana pasada, ahora es capataz en el taller, se le da bien, está reconstruyendo, quizá los dos lo estamos. Doblo su carta y la guardo en el bolsillo interior de la chaqueta, junto al corazón, miro a los jóvenes abogados, a los expedientes sobre la mesa, a la foto de la mujer de 80 años en Ohio, y pienso en mi antigua empresa, Chou Tech, que iba de conectar máquinas, de construir redes para que los ordenadores se hablaran, un buen trabajo limpio, y luego miro el nuevo expediente, miro a Ben, que sonríe, y digo con voz clara y firme que esta nueva empresa va de reconectar vidas. Doy un golpecito en la carpeta y concluyo bien, tenemos trabajo que hacer. Esta historia nos deja una lección poderosa sobre la codicia y la percepción. Nos muestra cómo la desesperación, como esos 82 millones de fraude que pesaban sobre Miche y Sabrina, puede envenenar el alma hasta convertir a la familia en una oportunidad financiera y a los seres queridos en obstáculos, como estaban tan cegados por su propia arrogancia y la necesidad de esos 47 millones que vieron a Gregory como a un viejo débil y no como el estratega brillante que había pasado una vida construyendo un imperio. La verdadera moraleja es que el dinero no define tu valor ni tu poder. La auténtica fuerza está en la integridad, en la sabiduría y en el coraje de proteger tu dignidad, demostrando que quienes son subestimados suelen ser los más peligrosos. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees que la elaborada trampa de Gregory fue un acto de justicia perfecta o que fue demasiado lejos?